Bueno, vamos a ir a la palabra en esta mañana. Recuerde que hemos estado estudiando las últimas semanas acerca de un personaje que habla la palabra que comúnmente se le conoce como anticristo, aunque la escritura le da una cantidad de títulos, ¿sí? Pero es como el título más, el que más se escucha, pues el que más familiar, con el que más se familiariza la gente. Estuvimos hace 8 días en Daniel. Vaya por favor a Daniel. En el capítulo 7 estábamos ahí, ¿cierto? Estábamos entendiendo entonces lo que dice Daniel, el capítulo 7, versículo 23, respecto a la visión que Daniel tiene de una bestia que él ve, ¿cierto? Él ve una serie de bestias, pero hay una cuarta bestia. De las 4 que él ve, la cuarta bestia a él le llama mucho ¿qué? La atención. Entendíamos que esa cuarta bestia es una referencia al imperio ¿qué? Romano. La cuarta bestia, ¿sí? Es una referencia al imperio romano. Pero de acuerdo a la visión que Daniel tiene, de esa cuarta bestia emergen unos cuernos que simbolizan unos reinos. Yo les decía a ustedes que la palabra azar, aramea, que aparece allí, que es equivalente también en hebreo al número 10, igualmente, y ahí también en arameo también, ¿sí? Al 10, pero que esa palabra también en su raíz significa cúmulo, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene que ser ¿qué? 10 como tal, sino que los 10 cuernos están representando un cúmulo de emperadores o de reinos o de reyes que se levantarían de entre esa bestia, de ese imperio. Y nosotros lo hemos entendido así, puesto que el imperio romano, ¿sí?, fue uno de los que más ha perdurado, el que más ha perdurado más bien en la historia. Y por tanto un cúmulo de reyes, de emperadores se levantaron de él, con un título que nos es muy conocido a nosotros, con el título de ¿qué? De César, ¿sí? En griego, ¿cómo se dice en griego? A ver si lo recuerdan. Caesar, muy bien, en griego, Caesar, en griego. César, Caesar, ¿sí? Y también otro título, Augusto, que es una palabra latina que habla de la divinidad, ¿sí?, que es digno de ser adorado. Pero tal vez el título que más nosotros reconocemos es el de César, Caesar en griego, ¿sí?, que ha sido adoptado por el germánico o alemán. Y en ese título que ha sido adoptado por los alemanes, ¿sí?, pues ha sido adoptado como Kaiser, ¿sí? Kaiser, ¿sí? Kaiser. Y obviamente tiene que ver con la raíz misma o el significado mismo de César, de Kaiser, ¿sí? César. Y vemos que aún, por ejemplo, el último Reich, recuerde que Reich es una palabra germánica que significa imperio. Por eso cuando usted, de pronto si le gusta ver ese canal de, por ejemplo, esto lo habla mucho por The History Channel, ¿sí? Cuando hablan sobre todo del Tercer Reich, que es el más conocido. ¿Por qué? Porque es en el que estuvo ¿quién? Hitler, Adolfo Hitler, ¿sí? Que estuvo por aquí en Colombia, ¿no? Allí en Tunja con Ruana y todo, ¿no? Sí, pues eso es lo que dice, ¿no? Desclasificaron unos documentos y según los documentos él estuvo aquí refugiado en Colombia, específicamente en Boyacá, ¿no? Sobre todo esos sectores de Boyacá. Mire, vea, sorpresa nos da la vida, ¿no? Entonces, no creo que haya venido hasta aquí a buscar la raza perfecta. No creo. No creo que a eso haya venido Adolfo Hitler aquí.
Bueno, no sabemos si estuvo o no estuvo, eso no nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que a eso se le llamaba, por eso se le llama el Tercer Reich. Yo lo explicaba, hace 8 días expliqué todo esto, ¿no? ¿Sí? El Tercer Imperio. Es decir, es el tercer intento que se ha hecho después de que el Imperio Romano cayó como imperio, ¿sí? Cuando el Imperio Romano ya cae como imperio, después de haber habido un cúmulo de reyes en él, porque hubo muchos reyes que reinaron en el Imperio Romano, después de que cayó, han habido 3 intentos de restablecer el Imperio Romano. Y cada vez que se intenta restablecer el Imperio Romano, a sus dirigentes, eso se le ha conocido como el Primer Reich, Segundo Reich, Tercer Reich, ¿sí? O sea, Primer Imperio, Segundo Imperio, Tercer Imperio, ¿sí? Pero en realidad es un resurgimiento del Imperio Romano, ¿ok? Y este Tercer Reich, usted lo va a escuchar mucho en The History Channel cuando digan Tercer Reich, usted, Tercer Imperio, ¿sí? Y a los líderes de cada uno de estos surgimientos que se intentaron, se les daba el título de Kaiser o Kaiser, ¿sí? Que es la adaptación al germánico, es decir, de César. Es decir, que Adolfo Hitler tuvo para sí mismo el título de ¿qué? De César. Ahora, días atrás, Juan Carlos Arana me mandó una cantidad de fotografías comparativas entre las imágenes que usaba el Imperio Romano y las imágenes que usaba el Imperio Nazi, ¿sí? De hecho, Adolfo Hitler promulgó el Tercer Reich como el gran imperio, ¿sí? El gran imperio germánico. Los otros 2 eran imperio, pero este fue el gran imperio. Se le dio ese título por parte del partido nazi, ¿sí? Y Juan Carlos me mandaba cómo todas estas imágenes, ¿sí? Que usaban el Imperio Romano para sus emperadores y todo eso, pues fueron adoptadas por el mismo imperio nazi, ¿sí? Por el imperio de Adolfo Hitler, quien recibiría el título de César o de Kaiser, ¿sí? Y hay una similitud en todas ellas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha tratado, un resurgimiento, se ha tratado de manera infructuosa hasta el momento, un resurgimiento del Imperio Romano, ¿sí? Y ese último intento trató de arrasar con el pueblo judío, ¿sí? Por poco lo borra y lo elimina de la faz de la tierra. Más de 6 millones de judíos fueron masacrados por los nazis. Entonces, es lo que estábamos entendiendo hace 8 días y me parece muy relevante. Sin embargo, seguimos leyendo acá. Dice allí, el capítulo 7, versículo 25, ojo con esto. Hablará palabras contra el Altísimo. Ojo con eso. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos enaltecidos o engrandecidos quebrantará. Yo no sé si su Biblia dice a los santos del Altísimo. Dice a los santos del Altísimo, pero ahí no está hablando del Altísimo en realidad. Está hablando, literalmente está hablando de un adjetivo calificativo de aquellos santos. Dice a los santos engrandecidos o elevados. Literalmente dice el texto. O sea, yo estoy tratando de leerles como dice ¿qué? El texto. Yo sé que en la mayoría de las versiones dice y a los santos del Altísimo quebrantará, derribará, no sé cómo diga su Biblia, ¿cierto? Afligirá, que es la palabra belá que aparece allí, que es una palabra aramea, ¿sí? Que habla de aflicción y angustia, ¿sí? Afligirá, los va a someter ¿a qué? A aflicción. Y mire lo que dice, ¿qué hará este hombre? Dice, planeará, o sea, en su mente tendrá esto, ¿cómo dices? Venga, veo yo, ¿cómo dice la Reina Valera allí? Y digo Reina Valera porque la mayoría de ustedes tiene esto, pensará, bueno, ok. Sí, tener en la mente esto es como, o sea, lo que uno planea en su mente. Claro, pensar, claro, uno tiene que pensar las cosas. O sea, planeará, pensará, ¿sí? Meditará en su mente, ¿sí? ¿Qué querrá hacer él? Mudar, ¿sí? Transformar, o sea,
La palabra que aparece ahí, que es la palabra aramea Shená, significa tomar algo y cambiarle la forma. O sea, algo que existe, Shená en arameo, significa algo que existe, pero a eso que ya existe, yo le cambio ¿qué? La forma para darle otra forma, otro molde, otro modelo. No sé si me hago entender. Eso es lo que Él querrá hacer. Y dice que entonces Él planeará en transformar, moldear, darle otro matiz. ¿A qué? A los tiempos. La palabra que aparece en arameo es la palabra de la raíz zman, que es el equivalente a moed en hebreo, que se refiere a los tiempos designados por el Señor, a los tiempos del Señor. Ojo con esto, a los tiempos del Señor. O sea, ¿qué querrá este hombre cambiar? Pero ojo con esto. Recuerde que en Tesalonicenses, busquemos Tesalonicenses un momento. Veamos acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 en adelante dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre que violador de la ley. Ojo, ahí dice anomos, que es violador de la ley. El hombre violador de la ley, el hijo de perdición, el que lleva a la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de oración, hasta el punto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. ¿Acaso no se acuerda que estando todavía con ustedes yo les hablaba de estas cosas? Es decir, que Pablo hablaba continuamente ¿de qué? De esto. Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea revelado. Aunque hace la salvedad, aunque ya está en acción el misterio ¿de qué? De la violación de la ley. Mire, aunque no se ha manifestado aquel violador de la ley, aquel hombre perverso, inicuo, hijo de perdición, aquel que va a venir con el poder de Satanás, aunque no se ha manifestado, ya que ya está en acción el misterio de la violación de la ley. Es decir, que aunque no se ha manifestado, ya hay un accionar del quebrantamiento ¿de qué? De la ley. Por eso, aunque este hombre no se haya manifestado, vemos a lo largo de la historia de la humanidad cómo se ha pretendido deformar los tiempos del Señor. Ojo con esto. Se ha pretendido llevar a los tiempos del Señor a que no tengan ninguna importancia. Es más, creo que el enemigo ha hecho muy bien su tarea, porque incluso usted ve o habla con cualquier creyente, supuestamente creyente, y le pregunta acerca de las fiestas de los tiempos del Señor, y la mayoría no tienen ni idea. Pregúntenles ustedes qué es Navidad y le responden. ¿Qué es el Día de la Madre? Le responden. Sí, el Día del Padre, el Día de todos los santos o de todos los muertos, que lo celebraron ahorita, ¿sí? Y la gente les fascina celebrar eso, ¿sí? Y se visten de muertos, por eso usted lo ve y de todo esto. Y celebran a los muertos, honran a los muertos, cuando la Biblia prohíbe eso. Y conocen todo eso. De hecho, hay iglesias que hacen el 31 de diciembre, ¿sí? De octubre, hacen actividades y le dicen: traigan a los niños disfrazados, no importa, eso no hay nada de malo, ¿sí? Y conocen más de todas esas festividades que de los tiempos del Señor. Hay una deformación, y esto es lo que ha hecho. Ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del antimesías, ¿sí? Y por eso dice que este hombre planeará eso. O sea, cuando él aparezca, ya eso será parte de su plan, ¿sí? Cambiar totalmente los tiempos, hacerlos desaparecer.
Y por eso a usted y a mí nos acusan de ser judaizantes, que porque celebramos las fiestas del Señor, entonces nos estamos judaizando y no hemos salido y nos quedamos atrasados y nos quedamos en la ley, como si la ley hubiera sido abrogada, hubiera sido abolida. No. Y esto es lo que ha logrado, ¿sí? Cambiar los tiempos. De hecho, escúcheme muy bien lo que les voy a decir, porque tal vez voy a despeinar a muchos se van a quedar despeinados en esta mañana. Incluso hasta la creencia, escúcheme bien, hasta la creencia de decir que el domingo es el día del Señor. Ojo con esto. Esto lo han aprendido bien los que han estado en las escuelas. Creer que el domingo, mire, yo escucho a muchos pastores, y cuando yo estaba en el seminario, uno de los debates era ese, ¿sí? Que el Señor, ojo, que el Señor mismo, Yeshua, pasó Shabbat del séptimo día al primer día, y que lo pasó cuando resucitó, que por eso el Señor resucitó el primer día para hacer el traslado del Shabbat del séptimo día al día primero, porque Shabbat es el séptimo día, sábado, séptimo día, ¿cierto? Y pues domingo es el primer ¿qué? Día. Por eso ustedes siempre me escuchan a mí decir, hoy que empezamos esta semana, el primer día, ¿sí? Porque hoy es el primer día de la semana, aunque la norma ISO de 2012 ya lo cambió. La norma ISO usted busca y dice no, que el séptimo día es el domingo, pero no nos metamos a eso. Entonces hay algunos que dicen eso, no, es que el Señor cambió cuando resucitó. No, el Señor no resucitó el primer día de la semana porque estaba cambiando ningún día. ¿Por qué resucitó Él el primer día de la semana? Porque estaba cumpliendo ¿qué? Las fiestas. Recuerde que la primera de las fiestas es Pesaj, Pascua, que empieza obviamente el día 14 del mes de Nisan o mes de Aviv, como dicen las escrituras. Ese es Pesaj, pero al otro día, que es el día 15, se celebra ¿qué? Matzot, que es los panes ¿qué? Sin levadura. Pero ¿qué dice la palabra? Que el primer día después de Pesaj, el primer día después de Pesaj se debe celebrar Omer Reshit, es decir, la gavilla o la principal gavilla, la principal ofrenda, la ofrenda de primicia mejor. Y por eso es que el Señor está cumpliendo todo. Él precisamente en el 14 de Aviv, Él muere, ¿sí? Se presenta ante el Padre como el pan sin levadura, el pan libre de pecado. Y por eso el primer día de la semana ¿qué? Resucita el primer día de la semana. Él no resucitó el primer día de la semana porque dijo, voy a cambiar Shabbat del séptimo día al primer día. Es más, eso no lo dicen ni siquiera las escrituras. No dice, y resucitó el primer día para cambiar Shabbat del séptimo al primero. Eso es una absoluta falsedad. Sin embargo, era una de las discusiones que teníamos continuamente en los seminarios. Yo estudié en 2 seminarios, ¿sí? Y ahí se discute, no, es que fue el Señor que lo movió, Él lo movió, lo hizo, y por eso veneramos el día domingo como el día del Señor. De hecho, por eso se llama domingo, porque viene del latín dominicus, ¿sí? Que es dominio, señorío, Señor. Y uno dice, pero ¿cómo así? No, eso en realidad no fue así. Ahora, esta creencia, y es bueno que nosotros entendamos esto, y permítanme yo les enseño sobre esto, se empezó a desarrollar por un escrito malicioso que se desarrolló en tiempos de los apóstoles, pero no por los apóstoles. Pero se adjudicó ese escrito a todos los apóstoles. Se decía que ese escrito lo habían hecho, la autoría era de ¿quiénes? De los 12 apóstoles, y ese escrito llegó a conocerse como Didaché. No sé si usted alguna vez ha leído la Didaché, ¿sí? Didaché significa enseñanza, y así se llamaba. De hecho, así empieza cuando usted lee Didaché, empieza así, ¿sí? Enseñanza de los 12 apóstoles.
Claro, si a la gente le decían que ese escrito había sido la autoría de los 12 apóstoles, ¿usted qué cree que la gente iba a hacer? Pues le iba a dar ¿qué? Importancia. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie los engañe como por medio de una carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. Pues está hablando de ese tipo de cartas que no eran de ellos. Por ejemplo, Didache 14:1, Didache capítulo 14, busque Didache no, ¿verdad que no? Sí. Pero usted lo puede buscar. Usted puede buscar Didache capítulo 14 versículo 1. De hecho, usted apunte allí y luego vaya por Google y busque Didache y busque el capítulo 14, el versículo 1. Tranquilo, para eso está la internet. Dice así, es el escrito malicioso, espurio, es un escrito espurio. Dice así, en el día del Señor, ojo, reúnanse y partan el pan y hagan Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias, después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. En Didache usan la expresión día del Señor, ¿sí? Quimera, Kyrios, y no usan la expresión que comúnmente debieron haber usado, que usan todos los evangelios cuando se refieren a ese día que se separaba o se guardaba, que se conocía como Shabbat, que en griego usan la palabra Sabaton. Sabaton, esa es la palabra, y todos los escritos del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todos utilizan esa palabra Sabaton. Pero en Didache no. En Didache cambian la expresión para indicar que el día ya ha sido ¿qué? Cambiado. Claro, eso uno lo ve cuando lo lee desde su escrito original, en este caso el griego en el que está escrito, por ejemplo, la Didache. Esto hizo que, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, ojo con esto, en el año 110 después del Mesías, yo sé que les estoy hablando mucha historia estos días, pero es que quien desconoce la historia está obligado a repetirla, ¿no? Allá sí. Entonces, Ignacio de Antioquía en el año 110, mire, ¿cuándo murió el último de los apóstoles? Juan, ¿cuándo murió? En el año 98 después de Cristo. Es decir que a los 12 años de haber muerto el apóstol Juan, Ignacio de Antioquía en el año 110 escribió. ¿Lo tiene? Si los que se habían criado, ojo, en el antiguo orden de cosas y vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, día en el que surgió nuestra vida por medio de Él y de su muerte. Esto está escrito en la carta de Ignacio de Antioquía a los Magnesios, capítulo 9, versículo 1. Porque ellos, así como nosotros tenemos carta que a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios, se escribía. Y esta carta es la carta a los Magnesios, el capítulo 9, versículo 1, escrita por Ignacio de Antioquía. Y esto lo tomaban ellos. Y decía así, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas y vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, no guardando sabatón, que es la verdad, ahí no dice sábado, en realidad sí dice sabatón, ¿sí? Sino viviendo según el día del Señor, el primer día. Día en el que surgió nuestra vida por medio de Él y de su muerte. Es decir, que ya ellos para ese momento ya creían que el Señor, por haber resucitado el primer día de la semana, se había cambiado Shabbat del séptimo día ¿a qué? Al primer día. Ya lo creían. Ya lo creían. Y lamentablemente esta creencia ha pegado tanto en la mente de algunos que, por ejemplo, un versículo como Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 se interpreta mal. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Apocalipsis capítulo 1 Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Dice, ¿lo tiene? Dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. ¿En dónde? En el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces muchos dicen allí, mire, Juan estaba en el día del Señor. Es decir, el día del Señor es el primer día de la semana, lo que hoy llamamos como domingo. Y esto se lo enseñan a usted en los seminarios, que este día del Señor es el domingo. Y de hecho es tanta la influencia que mire lo que dice una versión de las últimas, de las más nuevas, la versión BTX, Biblia textual. Mire cómo la Biblia textual traduce de mal este texto. La BTX, la Biblia textual. ¿Alguien tiene una Biblia textual? ¿Tienen Biblia textual? Léanla por favor, la Biblia textual, para que corroboren lo que yo estoy diciendo. Mire cómo la Biblia textual traduce esto. Mire, ojo. Y estando en espíritu en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, muchas veces estas versiones no son traducciones, sino que son ¿qué? Interpretaciones o posiciones de los traductores. En el texto griego no dice día dominical. En el texto griego está hablando del día del Señor y está haciendo referencia a una expresión muy conocida por todos los apóstoles y por todos los discípulos. Una expresión que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento comúnmente, que es el día del Señor. Y el día del Señor no está hablando de un día a la semana, está hablando es que él, Juan, estaba en el Espíritu en ese momento de gloria llamado el día del Señor, es decir, el día del juicio del Señor, el día de Yahweh, como dice la palabra, porque ciertamente viene el día de Yahweh poderoso, porque ciertamente viene el día de Yahweh como venganza, porque ciertamente viene el día de Yahweh como destrucción. Y los apóstoles a ese día le llamaban así. Por eso Pablo dice, con respecto al día del Señor, quiero, hermanos, que nadie los confunda. Y por eso dice que el Señor vendrá como ladrón, ¿qué? En la noche. Sí, dice con respecto al día del Señor, Él vendrá como ¿qué? Ladrón en la noche. El día del Señor no está hablando de un día a la semana, sino de aquel día que estaba viendo ¿qué? Juan, porque Juan estaba siendo testigo de las visiones de lo que iba a venir cuando se desate el día del Señor. Pero está la creencia que el Señor pasó Shabbat del séptimo día al día primero, que versiones como la Biblia textual BTX, sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, traducen estando yo en el día dominical. A mí me daría vergüenza hacer eso. Eso sí es una manipulación aberrante del texto. Entonces, todo esto, mis amados, se dio tras unos edictos. Míreme bien acá. Recuerde que en el año 313, como lo aprendimos hace 8 días, con el edicto de Milán, 313, con el edicto de Milán dado por Constantino, se legaliza el cristianismo. Es decir, con el edicto de Milán los cristianos dejan de ser ¿qué? Perseguidos, ya no más. Y el 7 de marzo del año 321, 7 de marzo del año 321 después de Cristo, Constantino decretó que el domingo debía ser observado como el día de cesación, o comúnmente conocido como día de reposo. Y mire lo que dice el edicto firmado por Constantino. Mire lo que dice. Hasta el 321 sucedió esto, ya como un edicto, ya como una obligación. 321 después de Cristo. Dice el edicto de Constantino, abro comillas, se lo voy a leer. Dice, en el venerable día del sol, porque a ese día se le conocía como el día ¿de qué? Del sol. Por eso en inglés, ¿cómo se dice? Sunday, ¿cierto? Sol, day, día del sol, ¿sí? El sábado o día séptimo era para los romanos el día ¿de quién? De Saturno, ¿ok? Entonces dice acá, en el venerable día del sol, dice el edicto de Constantino, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados.
En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente, legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la liberalidad del cielo se pierda. ¿Sí? Eso lo puede leer usted en el Codex Justiniano, ahí está el decreto de Constantino. Por tanto, él decreta que es en el día del venerable sol, el día del venerable sol, ¿sí? Es que se debe ¿qué? Descansar. Es decir, es con Constantino, con ese edicto que empieza a pasarse, no que el Señor lo pasó, ¿fue quién? Constantino, con el imperio romano. Por eso es que el anticristo será un resurgimiento ¿de qué? Del imperio romano, porque ya está en acción el misterio de la violación de la ley, ya está en acción. Ahora bien, fue con el concilio de Nicea, de la Odisea, perdón, el de Nicea no, de la Odisea en el año 364, que ya quedó expuesto dentro del canon como tal. Estaba como decreto, ahora va a ser incluido ¿qué? Al canon. Y esto se hace por medio de un concilio llamado el concilio de la Odisea en el año 364. Miren lo que quedó estipulado en el concilio de la Odisea del año 364. Quedó estipulado lo siguiente: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día de Saturno, es decir, el séptimo, porque así le llamaban ellos, ¿no? Sino que deben trabajar ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor, el del sol. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. Porque para ellos, Shabbat ya no era en el séptimo día, sino que el primero. ¿Sí? El primero. Jerónimo de Estridón escribió lo siguiente. Jerónimo de Estridón. Él vivió entre el 340 y el 420 después de Cristo. Escribió: los paganos lo llaman día del sol. Sí, porque así se le llamaba al primer día. Por eso era el primer día. Porque era dedicado ¿a quién? Al sol, al mayor astro. Los paganos lo llaman el día del sol. Y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, decía Jerónimo de Estridón, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. O sea, porque Yeshua resucitó ¿cuándo? El primer día, ¿sí? El primer día. Entonces dice, sí, hay que verlo de la mejor manera porque, listo, llamémosle, sí, los paganos lo llaman día del sol, pero tomémoslo por la mejor parte, tomémoslo por el lado amable, diría el Chavo del 8, ¿no? ¿Cierto? Tomémoslo por el lado amable, ¿sí? De esa, porque es que ahí floreció y amaneció el sol de justicia. Pero vuelvo y digo, Yeshua no resucitó el primer día de la semana porque estuviera cambiando nada, sino porque estaba cumpliendo ¿qué? Las fiestas. No sé si me hago entender, ¿sí? Juan Crisóstomo escribió lo siguiente. ¿Quién fue Juan Crisóstomo? Fue obispo de la iglesia de Antioquía en el año 380 aproximadamente. Él fue obispo de Antioquía. Dice acá: ¿cómo pueden los cristianos atreverse a sostener la más mínima conversación con judíos? Mire que se empieza a desarrollar una ¿qué? Una aversión. ¿Contra quiénes? Contra los judíos. Es decir, el levantamiento de ese imperio siempre ha querido una cosa: destruir ¿a quién? A los judíos. Recuerde que Roma invadió a Jerusalén en el año 70, destruyó el templo y los esparció. Y los persiguió para quererlos matar. Siempre el surgimiento de este imperio tiene un objetivo: atacar ¿a quiénes? Al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Cómo pueden los cristianos atreverse a sostener la más mínima conversación con judíos? Los más miserables de todos los hombres. ¿Quiénes son los judíos según este hombre? Los más miserables de todos los hombres. No entendiendo que lo que dice la Biblia le había dicho a Abraham:
A los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán malditos. Y eso se lo dice también a Israel, a Jacob, a Isaac y a Israel, a Jacob. Y dice acá: hombres que son concupiscentes, rapaces, avaros, bandidos, pérfidos. ¿Acaso no son ellos asesinos, destructores, hombres poseídos por el demonio, a quienes la mala vida y la embriaguez ha entregado las costumbres de los cerdos y la cabra concupiscente? Ellos solo conocen una cosa: satisfacer sus agallas, emborracharse, matar y estropear. Esa era la imagen que vendían del pueblo judío. Sigue diciendo él: la sinagoga no es solo un teatro y una casa de prostitución, sino una caverna de bandidos, una reparación de bestias salvajes, un lugar de vergüenza. Mire lo lindo que hablaba este obispo de la Iglesia Católica de los judíos. Un lugar de vergüenza y ridículo, domicilio del diablo, como también lo son las almas de los judíos. En verdad los judíos adoran al diablo, sus ritos son criminales, porque para ellos celebrar la fiesta del Señor eran ¿qué? Algo criminal. Criminales e inmundos. Su religión es una enfermedad. Su sinagoga, de nuevo, es una asamblea de criminales, una cueva de ladrones, una caverna de demonios, un abismo de perdición. Yo también aborrezco la sinagoga. Dios aborrece a los judíos y siempre aborreció a los judíos. Yo también aborrezco a los judíos. Ese ha sido el énfasis del romanismo. Por eso la Iglesia Católica se llama así: Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No se olvide eso, es romana. Romana. La Iglesia Católica es romana, no se le olvide eso. Agustín de Hipona. Seguimos con las características y cualidades de los judíos desde la perspectiva de estos hombres. Agustín de Hipona dijo en su escrito, se llama Ciudad de Dios, el escrito de Agustín de Hipona, si alguien lo quiere leer, Ciudad de Dios. Dijo Agustín de Hipona: el judaísmo desde Cristo es una corrupción. Efectivamente, Judas es la imagen del pueblo judío. Su entendimiento de las escrituras es carnal. Ellos llevan la culpa de la muerte del Salvador, porque a través de sus padres ellos mataron al Cristo. Los judíos lo prendieron, los judíos lo insultaron, los judíos lo ataron, lo coronaron con espinos, lo deshonraron escupiéndole, lo azotaron, amontonaron abusos sobre él, lo colgaron en un madero, lo atravesaron con una lanza. ¿Fueron los judíos que colgaron al Señor en un madero? ¿Quiénes fueron? ¿Los romanos? ¿Qué dijo el Señor? Mi vida doy, nadie me la quita. No fueron ni los judíos, no fueron los romanos. Sí, algunos de los que estaban allí, de los judíos, gritaban: crucifícanle, cuando Pilato les pidió que escogieran. Pero fue bajo las normas romanas que fue llevado allí, crucificado. Pero el Señor dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. No fue ningún pueblo quien le quitó la vida al Señor. Él se entregó por cada uno de nosotros para salvar a tanto judíos como griegos. Amén. Judíos como gentiles. Y el Señor no hace acepción de personas. Y fue el pueblo judío el linaje que usó Dios para traer ¿a quién? Al Salvador. Por eso de los judíos viene la salvación. Porque de entre ellos iba a surgir ¿quién? El Salvador. Y los primeros que creyeron en el Mesías y los primeros que predicaron la gloria del Mesías fueron judíos. Pablo dijo: yo soy judío, descendiente de la tribu de Benjamín. Y todos los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Y el apóstol Pablo por eso decía que las ramas que habían sido injertadas no podían luego creerse mucha cosa, despreciando a aquellas que eran por naturaleza parte del olivo que es el Mesías. Pero se enseñó un odio, y por eso usted ve que ese odio ha venido siendo infundado siglo tras siglo, hasta que aparece, por ejemplo, esa imagen de Adolfo Hitler con un objetivo: matar y destruir a los judíos. Ahora bien, alguien dirá: entonces, pastor, ¿nosotros por qué tenemos culto los domingos? ¿O no se le ocurre esa pregunta? ¿Sí?
Nosotros no nos reunimos un domingo porque creamos que el domingo es el día del Señor, en realidad. Yo siempre he sabido, este es el primer día. Lo hacemos porque la mayoría tiene libertad. Ahora, alguien me dirá, entonces pastor, ¿hay que guardar Shabbat? Claro que hay que guardar Shabbat y hay que hacerlo. ¿Y cuál es la mejor manera de guardar Shabbat? Pues no vamos a seguir el ejemplo, en este caso no vamos a seguir el ejemplo pues del pueblo judío que lo guarda como un ritual y no vamos a entrar a criticarlos por eso. Ese es el ritual de ellos. Creo que la mejor manera de guardar Shabbat es imitando a Yeshua y a sus apóstoles, ¿o no? Porque al fin y al cabo, Yeshua y sus apóstoles son nuestro ejemplo. Si usted y yo vamos a imitar a alguien, vamos a imitar al Mesías. Si usted y yo vamos a imitar a alguien, vamos a imitar ¿a quién? A los apóstoles. Ellos nos enseñaron cómo se observa Shabbat. ¿Qué hacía el Mesías en Shabbat? ¿Qué hacían los apóstoles en Shabbat? Dice que comúnmente él iba, de acuerdo a aquella costumbre, a las sinagogas. En realidad la costumbre antigua no era ir a las sinagogas, pero desde que aparecieron las sinagogas empezaron a reunirse allí, porque la costumbre era que ellos estuvieran ¿en dónde? En el templo, desde que amanecía hasta ¿qué? Hasta el atardecer. Pero luego adoptaron la costumbre de estar en la sinagoga. Sin embargo, dice la palabra que el Señor insistentemente iba y participaba con ellos con una cosa, para discutir con ellos y mostrarles la verdad, predicarles el evangelio. Y por eso en una de esas entradas a la sinagoga le pasan a él el libro del profeta Isaías y él empieza a leer y le dice: hoy se está cumpliendo delante de ustedes esta palabra, y empieza a mostrarles y a revelarles la verdad de la palabra. Y algunos decían: ¿quién es este hombre con semejante sabiduría? Pero otros dijeron: este tipo no tiene nada bueno, porque causaba, Yeshua era un hombre que causaba amores y odios en otros, ¿sí? Dice la palabra que muchas veces los apóstoles entraban a la sinagoga, y dice que continuamente entraban, y usan la palabra siempre, entraban a ¿qué? A discutir, a razonar, logikos, la palabra que entraban a razonar con los que estaban allí. Y cuando había momentos, dice que a Pablo lo expulsaron de la sinagoga. Cuando estaba razonando con ellos, lo sacaron de la sinagoga, e inmediatamente, ¿qué dice la Biblia que hizo él? Que se fue a las riberas del río, ¿a qué? A predicar. Y mientras estaba predicando en las riberas del río, había una mujer llamada Lidia, ¿sí? Que escuchaba, a la cual el Señor le abrió ¿qué? Su corazón, y esta se convirtió al Señor. Y ella tenía una empresa de venta de telas de púrpura. Y eso es lo que hacían. Y el Señor dijo: yo he venido para traer libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, para ir y libertar a los cautivos, para ir y sacar a los cautivos de las prisiones, para dar bendición, para decretar el tiempo de jubileo. Por tanto, la mejor manera de nosotros entender lo que es Shabbat, ¿sí? En realidad es hacer lo que hicieron los discípulos y lo que hizo nuestro Mesías. Por eso en Isaías capítulo 58, versículo 13, está una clave tremenda. Versículo 14, 13 y 14, 58, Isaías dice: si retraes de Shabbat tu pie. ¿Retraer qué? Tu pie. Búsquelo, Isaías 58, 13. Si retraes de Shabbat tu pie, de hacer tus asuntos en mi día santo, en mi Yom santo, en Yom mi santo, ¿sí? Y llamas a Shabbat deleite, y al santo de Yahweh honorable, y si lo honras no haciendo tus propios caminos, no buscando tus propios negocios, ni hablando tus propias cosas, entonces te deleitarás en Yahweh, y te hará cabalgar en lo alto de la tierra, y te hará comer de la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Retraer el pie de Shabbat significa que yo determino dejar de hacer lo mío, mis cosas, lo que me genera ganancias, lo que me genera placer, mis cosas propias, con un objetivo. Depongo eso con un objetivo: dedicarme al negocio de Dios. Y hablo del negocio del Señor porque lo dijo el Señor Mesías. Cuando le preguntaron sus padres, el que respondió: en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Por tanto, la mejor manera que nosotros como iglesia podríamos honrar al Señor guardando el Shabbat es haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer: predicar el Evangelio. Y sí que necesitamos ir a predicar el Evangelio, empezar a predicar, ir a la gente, orar por ellos, no tener temor, no tener miedo de decirle a una persona: permítame, yo oro por usted. Shabbat, la palabra Shabbat en hebreo, dentro de la iconografía de la parte de Shabbat, dentro de lo que es la pictografía, ¿sí? La forma, los caracteres de Shabbat, ¿sí? Las letras que forman a Shabbat, ¿sí? Literalmente representan o significan pictográficamente regreso a la casa del Padre. Cuando yo voy y le predico a alguien de las buenas nuevas de la salvación del Mesías, le estoy dando la oportunidad a esa persona que ¿qué? Que regrese a la casa del Padre, que vaya hacia el pacto, ¿sí? Vaya hacia ese pacto. Eso es lo que yo estoy haciendo. Está representado por la palabra Shabbat, por la Shin, la Bet y la Tav. Shabbat. La Shin es precisamente Shua, volver, ¿cierto? Hacer volver a la gente, volver. Bet representa la casa. La letra Bet, de hecho, es la forma de como lo que se dice casa. Claro, ahí está en constructo, porque casa se dice Bait. Pero por eso usted ve que se dice, comúnmente se dice, por ejemplo, Bet Shalom, casa de paz. Bet Emet, casa de la verdad. Y ahí está la Bet, la casa. Y está la Tav. Pictográficamente en el griego, en el hebreo, ¿sí? Antiguo, clásico, pictográficamente la Tav estaba representada por una cruz, literalmente. Que esa cruz, ¿sí? O esa significa señal o pacto. Señal o pacto. De hecho, dice literalmente el profeta Ezequiel, dice que el Señor mandó al profeta a que pusiera marca en todos los profetas que estaban allí y los que se acogían al Señor, y pusiera una marca sobre ellos en su frente. Y literalmente el texto hebreo dice: pon una ¿qué? Una Tav. Ahora no estoy mandando a que nosotros nos pongamos una cruz acá, ¿no? Pero era la forma de que los iban a sellar. Entonces eso significa regreso a la casa del pacto. De eso se trata. Nosotros estamos regresando. Por tanto, la mejor manera de poder dedicar Shabbat al Señor es empezar a tener conciencia de ir a predicar el Evangelio, de retraer mi pie de mis asuntos, de retraer mi pie de mis negocios, de mis cosas, para dedicar ese tiempo productivo a predicar el Evangelio, a orar por otros, a libertar a los cautivos, a libertar a aquellos que están en la cárcel, a aquellos que están oprimidos, empezarles a dar esa esperanza de vida. Y es un trabajo que como iglesia debemos empezar a hacer. Hasta el día de hoy lo que hemos hecho es capacitarnos, pero tenemos que empezar a hacerlo. No es malo reunirnos en domingo, pero nosotros nos reunimos no porque creamos que el Señor cambió Shabbat del séptimo al primero. Por eso nos reunimos domingo, también nos reunimos martes y también nos reunimos viernes. De hecho, si pudiéramos imitar a la iglesia primitiva, ellos se reunían ¿qué? Todos los días. Lo dice la palabra. Si quiere se los muestro. La misma palabra nos enseña que ellos se reunían todos los días. Hechos 2, 46, 47. Y cada día en el templo perseveraban unánimes. 2, 46, 47 de Hechos. Además partían el pan en las casas y comían juntos. Y cada día en el templo. Sí, o eso también se traduce como todos los días, ¿no? Cada día es todos los días. En el templo perseveraban unánimes, además partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor
añadía a la iglesia los que iba llamando a la salvación. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días, ¿cuánto? Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua, el Mesías. Es decir, nosotros qué bueno que pudiéramos adoptar eso. Yo sé que a veces es imposible pues hacerlo todos los días. Por tanto, no se trata meramente de reunirnos, porque nos reunimos para recibir instrucción. Nos reunimos para recibir la instrucción del Dios Altísimo con un propósito: tener el entrenamiento suficiente para ir a llevar las buenas nuevas. Y qué mejor que poder, con entendimiento, con raciocinio, con determinación, decir: voy a dedicar Shabbat para llevar buenas nuevas de salvación a los perdidos. Eso es un requerimiento que nosotros necesitamos cumplir como iglesia y como hijos de Dios. Retraer para empezar a cumplir. La pregunta es: ¿estamos haciendo nuestra parte de evangelización? Nuestro compromiso de predicar el evangelio es algo para lo que nos vamos a entrenar. En los próximos días les voy a hablar de un entrenamiento que vamos a empezar a dar aquí en la iglesia para todos los que quieran empezar a ser evangelizadores, y que salgamos a la calle y empecemos, y vamos a determinarlo por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Los sábados, salir a predicar el evangelio, llegar a la gente, orar por ellos, ministrarle la palabra, y que el Señor vaya añadiendo todos los que han de ser salvos. Amén, amén. Pero yo le estaba contando todo esto era porque le estaba enseñando que el misterio de la iniquidad, de la violación de la ley, ya está en acción, y que por eso una de las cosas que este enemigo será a cambiar, ¿qué? Los tiempos. Mire cómo ha cambiado los tiempos. Entonces diciendo: no, que lo pasó para esto, y ha transformado y ha mudado los tiempos, y por eso la gente no conoce de las fiestas del Señor, y por eso la gente no tiene ni idea de qué en realidad es Shabbat y cuáles son las fiestas del Señor. No tienen ni idea para prepararse de eso. Más bien los creyentes conocen más de las fiestas paganas. Usted le pregunta: ¿cuándo se celebra? Sí, el día de María, y ellos le dicen exactamente. No creo que haya uno que no lo sepa. Le dicen exactamente, ¿sí? ¿Cuándo es Navidad? Le dicen exactamente. De hecho, muchos se van a preparar ahora para Navidad, transformando, ¿sí? El nacimiento supuestamente del Señor lo cambiaron, lo transformaron. Eso era el nacimiento del Dios Sol. Es un paganismo, la Navidad. Pero no, usted ve que la mayoría de las iglesias están metidas allí porque están engañadas, y por eso Pablo le decía: nadie les engañe, y terminaron siendo engañados. Usted se imagina, si estando el Espíritu de la verdad eso sucede, se da semejante engaño en la iglesia, dentro de la iglesia, semejante engaño. ¿Se imagina cuando este hombre aparezca ya como tal? ¿Cómo será entonces el engaño? Y sin embargo hay personas que piensan que cuando este hombre aparezca van a ser salvas, que cuando aparezca van a tener la segunda oportunidad de decir: ay, apareció el anticristo, ahora sí, que me maten por causa del Señor. Eso es una banalidad. Discúlpenme la expresión que voy a usar, pero eso es una estupidez pensar eso. Si estando en acción el Espíritu de la verdad, que convence de pecado, de juicio y de justicia, en donde está la iglesia, que tiene que estar ¿qué? Predicando, porque esa es la función de la iglesia: vayan y prediquen. Shabbat es como nuestro tiempo. Voy a usar una palabra, no sé si sea correcto lo que voy a decir, se me viene. Shabbat sería como nuestro diezmo en tiempo, por decir algo. Recuerde que la palabra diezmo en hebreo, ¿sí? Maaser significa lo exclusivo del Señor. Digamos, como ese tiempo que yo determino para hacer la obra del Señor, no para congregarme. Porque acá usted está ¿qué? Recibiendo. Usted está recibiendo, está alimentando, comiendo. Pero tenemos que ir ¿a qué?
a dar allá. Es retraer nuestro pie de lo de nosotros para empezar ¿a qué? A dar. Entonces que a conciencia podamos sacar Shabbat para el Señor y dar y entregar de lo mucho que Él nos ha dado, de predicar el Evangelio. Entonces el enemigo ha tratado siempre de enredar todo a la pita, de hacer una cantidad de cosas tremendas, y a eso le llaman judaizar. Entonces yo no me imagino, ahora que entremos en el nuevo proceso de la evangelización y que determinemos Shabbat para evangelizar, ahora sí que nos van a llamar judaizantes. Cuando digamos vamos al Shabbat, a la predicación, si ve que si era verdad que se estaban judaizando, yo, Dios mío santo. Si haciéndolo de así de a poquitico con las fiestas, celebrando las fiestas del Señor, dicen que nosotros nos estamos judaizando, y por eso ese odio, porque el propósito del enemigo siempre ha sido desacreditar al pueblo judío, porque como sea, al pueblo judío fue a quien se le entregó como custodio y como garante ¿qué? La Torá. Entonces, si desacredito al pueblo, el enemigo piensa así, desacredito la Torá, la palabra. Desacredito la Torá. Desacredito la palabra. Y por eso se trata de desacreditar al pueblo. Y por eso, esos judíos malvados, esos judíos que mataron al Señor, siendo Él tan bueno. Qué mente tan perversa la de los judíos. ¿Cómo se les ocurrió matar, asesinar vilmente al Señor? Esos hombres son crueles. Ese pueblo no merece vivir, merece morir. Y por eso Satanás siempre ha intentado destruir al pueblo judío. Y hará su último gran intento de destrucción con la aparición ¿de quién? Del anticristo. Lo hará. Entonces, volviendo allí a Daniel, dice Daniel, hablará palabras contra el Altísimo, afligirá, menoscabará y quebrantará, ¿sí?, a los santos elevados, ¿sí? Aunque pues no sería malo si lo traducimos como santos del Altísimo. Y planeará, tendrá en su mente, esa sería la planeación, cambiar los tiempos y cambiar ¿qué? La ley. ¿Contra qué se va a levantar ese hombre directamente? ¿Contra qué? Contra la ley del Señor. Contra la ley. Es decir, ese siempre ha sido el propósito de Satanás, destruir y desacreditar la ley. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, por ejemplo, Moisés le dijo, esta Torá, la ley, la instrucción, en esta Torá está tu vida, la vida. Aplica pues tu corazón a esta Torá y vivirás. ¿Por qué Satanás siempre ha querido destruir la Torá? Porque en ella hay ¿qué? Vida. Por eso cuando, ojo con lo que voy a decir, cuando alguien le hable a usted mal de la Torá, él diga, usted está todavía bajo la ley, eso usted no ha nacido de nuevo, usted es un judaizante, entienda que quien está hablando es Satanás, literalmente. Le recuerdo que una vez le pasó eso a Pedro. Estando Pedro con el Señor, empezó a hablarle Pedro al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no disciernes las cosas de Dios. El mismo Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, fue llamado Satanás. Sí, pues que ellos dicen que es el primer papa, por eso digo, pero Pedro no fue el primer papa. Pero la Iglesia Católica dice que fue el primer papa. Y a ese Pedro el Señor le llamó Satanás, es decir, un adversario. Pero no porque él estuviera poseído por Satanás, ¿no? Porque se estaba oponiendo
a la voluntad de Dios en ese momento. Y la Torá es voluntad de Dios. Por tanto, cuando alguien viene a hablarle mal la Torá a usted, o que usted está judaizado, o que usted se quedó en la ley, que no tiene la gracia y todo eso, le habla en desconocimiento, en ignorancia, sencillamente se está oponiendo a la voluntad de Dios. Porque es lo que siempre el enemigo ha querido. Y eso ha estado, y ese misterio ya ha estado en acción desde hace mucho tiempo. Ya viene en acción. Y mire cómo están las cosas. Entonces, estando el Espíritu del Señor, pero estando también en acción este espíritu de iniquidad, de violación de la ley, mire cómo son las cosas. Mire cómo la mayoría de la gente no entiende los tiempos de Dios, no entiende la ley. ¿Se imagina qué sucederá cuando ya aparezca este hombre? Ahí sí, apague y vámonos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice acá, y serán entregados en su poder. Mire que eso tiene que ver con los judíos. Y si Dios lo permite y nos da la vida, en 8 días vamos a tocar este tema, porque es fundamental que entendamos esto. Y esto lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13. Y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. Un tiempo, 1 año. 2 tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Durante estos 3 años y medio, Él actuará, y durante esos 3 años y medio los quebrantará, los afligirá. Y será un tiempo de opresión, la angustia, que habla la Biblia, ¿de quién? De Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Yo pensaba es que vamos a ver eso hoy. No nos dio. Sí, yo siempre pienso que vamos a ver algo y no. El tiempo de la angustia de Jacob. ¿Cómo este hombre va a perseguir? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Por qué los judíos le van a creer a él al principio como un Mesías? Porque ellos van a ser convencidos de que él era el Mesías. ¿Qué es lo que este hombre va a hacer? Pero ¿qué va a haber? ¿Qué van a ver ellos que van a identificar que este hombre es un falso? Y cuando lo identifiquen, lo desenmascaren, empezará la más grande persecución. Sin embargo, el Señor preparará a 2 testigos, a 2 profetas, que les ayudarán en medio de su aflicción y les sostendrán allí, pero tendrán que pasar por eso, porque lamentablemente como pueblo no han reconocido que Yeshua es el Mesías. Pero eso hará parte de las promesas de redención que Dios dio ¿a quién? A Abraham. Sin embargo, entendamos esto para terminar con esto, que cualquiera que sea judío o no judío, quien crea en Yeshua inmediatamente pasa a ser parte de la iglesia. Los judíos, cualquier judío que crea hoy en Yeshua es parte de la iglesia, y ese judío no tendrá que pasar por ese tiempo de tribulación tan terrible que vendrá para el mundo, en los cuales estarán también el pueblo judío como parte de su redención, la cual vamos a ver. Nosotros tenemos que estar preparados como iglesia para partir en el nombre del Señor. Amén. Amén, iglesia. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.